Otra vez buenos días para todos. Llegamos a nuestro último tiempo, donde vamos a repasar algunos conceptos y a incorporar otros acerca de lo que estamos hablando, de nuestra misión de evangelizar. Hace un ratito cantábamos la canción Alza tus ojos y mira, y venía a mi mente un desafío que les quiero dejar. Si se quieren unir, bienvenidos serán. Se basa justamente en un pasaje paralelo al que hemos leído, en Lucas 10:2, cuando el Señor dijo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, hay un movimiento a nivel mundial, podríamos decir ya, se hace en varios países en su uso horario, porque tenemos distintos usos horarios, que a las 10:02 están sincronizadas las alarmas de los relojes. Entonces, ya sean profesionales, maestros, enseñadores incluso de universidades, a las 10:02 tienen sincronizados sus relojes y suena la alarma. Y esa alarma te recuerda hacer una pausa y orar y decir solamente esto: Señor, oro por esa mies, porque es mucha, te pido que envíes obreros y entre ellos me envíes a mí. Así que si te querés unir a esa consigna, bienvenido, bienvenida, ¿sí? 10:02, tenemos sincronizados los relojes. Hace unos años estábamos con Judy en una capacitación y estábamos con un hermano que venía de Estados Unidos, justamente de una universidad de Texas, y estábamos ahí dando la capacitación y en lo mejor de la mañana sonó la alarma, ¿no?, de su reloj. Y dijo: un momentito, por favor, necesito un minuto. Y se quedó parado así y todos nos quedamos, nos mirábamos uno al otro. ¿Qué le pasó? Y después dijo: bueno, les voy a explicar de qué se trata. Tengo que ser fiel a esto porque hace muchos años me comprometí a estar orando a las 10:02 por este pasaje. Y bueno, es un buen ejercicio, a muchos nos da resultado y nos recuerda todos los días para qué estamos. Así que si te querés unir, a las 10:02 el Señor va a estar esperando tu oración en este sentido. Bien, el tema que vamos a ver en el día de hoy, ya lo tenemos para proyectar, ahí está: haciendo la diferencia uno a la vez. Uno a la vez, ¿sí? Y quiero empezar compartiéndote una historia. Esta historia está basada en una niña, como vemos ahí. Esperá que se me trabó la... Tengo un problema con este aparato que... venía andando bien, pero se trabó ahora. Bueno. Está basado en una niña que de repente estaba parada en una playa y, como vemos ahí, ¿no?, la playa cubierta de estrellas de mar que una fuerte marejada había dejado sobre la arena. Resulta que, te voy a pedir un favor, alguien de ahí, si la podés apagar de alguna manera y reiniciarla, porque se bloqueó. Toma, metele mano por donde puedas y resulta que un escritor que tenía la costumbre de ir todas las mañanas a caminar a esa playa para meditar y para despejar un poco su mente, vio a esta niña a lo lejos que corría desesperadamente de un lugar a otro y tomaba una estrella de mar y con fuerza la arrojaba por sobre las olas para que caigan lo más adentro posible en el agua. Pero miró a lo lejos y vio una extensión enorme de estrellitas de mar. Así que, movido por la curiosidad, se acercó a la niña. Le dijo: niña, ¿por qué haces esto? Y le dijo: ¿acaso no ve usted que estas estrellitas están muriendo acá, tiradas en la orilla? Estoy tratando de salvarles la vida. Y tomaba otra estrella y la arrojaba al agua. Y este hombre se sonrió y le dijo: pero es imposible salvarlas a todas. Además, ¿qué diferencia podrías hacer? Y la niña lo miró a los ojos, tomó una estrellita, la arrojó con fuerza y dice: para esa estrella fue la diferencia.
Así que este hombre, pensando en eso, volvió a su casa y al poco tiempo llegó allí y estaba preparando su desayuno y meditando en aquella palabra que la niña le había dicho. Para esa estrellita, esto hace la diferencia. Y agarró inmediatamente, ¿y qué hizo? Dejó todo de lado, volvió a la playa y junto a la niña, ambos comenzaron a arrojar estrellitas al agua. ¿Ya está? Sos un maestro. No sé si casaste la ilustración, pero haciendo la diferencia uno a la vez implica esto, ¿no? De movernos en favor de, a veces, como decíamos ayer, no pretender alcanzar a las multitudes, sino alcanzar a aquellos que están a nuestro alrededor, uno a la vez. Tranquilo, pero sin pausa. Poder llegarnos a las personas que están a nuestro alrededor sin Cristo y sin esperanza. Ahora, hay un desafío escondido que me gustaría poder hablar, y es ese desafío que todos tenemos y que tenemos que vencer, al que nos tenemos que sobreponer, que es la lucha con mis pensamientos. A veces nos abruma el hecho de ver a tantas personas alejadas, justamente como la niña, o como el escritor, de esta ilustración. Pensamos que nuestros esfuerzos son insignificantes frente a las multitudes que se pierden. Pero, ¿qué tiene para decirnos la palabra de Dios en este sentido? Abrí tu Biblia allí en 1 Corintios 15, 58. Mirá, 1 Corintios 15, 58. Dice allí la palabra de Dios: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Presta atención a la última frase. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Algunas versiones dice vuestro esfuerzo. Y allí yo pondría tu inversión de tiempo, tus esfuerzos evangelísticos, no son en vano. Entonces este pasaje refuta aquel pensamiento de que ¿qué diferencia voy a hacer yo? ¿Qué diferencia puedo hacer yo entre tantos que se pierden? Aquí la palabra de Dios nos está garantizando el resultado eterno, porque dice la expresión no es en vano, significa que no es vacío, no es inútil, no es algo desperdiciado. Porque aunque no veamos el fruto inmediato en las personas, Dios toma en cuenta la acción que hemos hecho en favor de su propósito. A veces, como decíamos ayer, el alcanzar a una persona y traerlo a la cruz de Cristo es una sumatoria de factores en la que pueden intervenir una cantidad ilimitada de agentes. Yo no sé en qué parte de la cadena encajo, pero lo que sí sé es que no me quiero quedar afuera. Así que tenemos que hacer nuestro esfuerzo sabiendo que el Señor no lo desestima. Entonces acá vemos que la palabra nos insta a que a no desanimarnos, a no frustrarnos en los esfuerzos de alcanzar al perdido. Y nos dice otro concepto, agrega ese pasaje que hemos leído: estad firmes y constantes. Firmeza, constancia. Precisamente ¿por qué? Porque el desánimo nos puede invadir en cualquier momento cuando no vemos resultados inmediatos. Entonces esto produce un acostumbramiento en muchas iglesias y en muchos individuos, componentes de las iglesias, que dicen, bueno, al final no logro nada, no estoy alcanzando nada, yo no veo los resultados. La verdad que no estamos llamados a ver los resultados porque no debemos ser resultadistas. Debemos simplemente ser parte de la comisión. Si el Señor quiere en su buena voluntad, nos premiará viendo resultados. Sí, y yo creo que sí, lo hace. Y lo va a hacer y te va a dar el privilegio de hacerlo para que seas motivado y más movilizado. Pero muchos cristianos e iglesias están cayendo en el acostumbramiento, de decir, bueno, ya está. Incluso aquellas doctrinas que hoy están entrometiéndose, a las cuales nos llevan al extremo de decir, y bueno, y si han de ser salvos de alguna manera, ellos lo serán. Ahora, eso no anula el hecho de que yo tengo que ir y predicar el Evangelio. No anula el hecho de que yo tengo que seguir el ejemplo del Señor. Cuidado con caer en el costumbrismo eclesiástico. Cuidado con la rutina cristiana. Cuidado con el hecho de conformarnos
con lo que hoy somos, tenemos o hacemos. Miren, Satanás no solo ha cegado, como dice allí en 2 Corintios 4:4, el entendimiento de los incrédulos. Yo creo que ha cegado el entendimiento de los creyentes y ha introducido en la mente de muchos cristianos la falsa idea de que el mundo rechaza a Dios por elección, o por propia indiferencia. Pero, ¿saben una cosa? Como decíamos también ayer, el mundo no rechaza porque sí, el mundo rechaza porque no puede ver. Y eso es lo que yo tengo que considerar. Pero también el cristiano rechaza hacer lo que tiene que hacer porque decide caer en el costumbrismo religioso. Ahora, hay una analogía en todo esto que tiene que ver en esta ilustración de las estrellitas de mar, que tiene que ver con que las estrellas de mar no están allí porque quieren morir bajo el sol. Alguno le puede preguntar a esa estrellita, ¿no? Si hablara la estrellita. ¿Querés morirte acá seca, que bajo el sol, en esta arena que te cocina lentamente? Porque todos hemos visto alguna vez. No sé si lo viste en alguna playa, pero a mí me pasó verlo en Viedma esto, ¿no? Después de una gran tormenta. Y vos ves que la estrella se empieza como a marchitar. Si vos tomaras una persona, haciendo esta analogía de las estrellitas de mar con las personas, y le dijeras, ¿vos querés ir al infierno? O sea, muy raro que alguien te diga sí, aunque siempre te vas a encontrar alguno, no te sorprendas. Pero nadie quiere morir bajo ese sol, nadie quiere arder en las llamas del infierno. Están allí simplemente atrapadas porque una marea superior a sus fuerzas es la que les arrastró. Ahora, cuando seguramente esta niña devolvía las estrellitas al agua, estas estrellitas recuperaban su vigor, su fortaleza, y allí tenían el ambiente propicio para seguir viviendo. Bueno, nosotros estamos para esto. Estamos para mostrarle a aquellos que se están secando bajo el sol, bajo las garras de Satanás, rumbo al infierno, que están marchitando sus vidas, mostrarles el agua que les puede devolver la vida. En todo caso, acercarlos a ella. Después la decisión sí dependerá de ellos, pero nosotros debemos devolverlos al agua con toda la fuerza que tengamos para darles la oportunidad de ponerlos cara a cara con la cruz de Cristo. El impacto del 1 a 1, el valor de lo individual radica en que vos tomes la iniciativa, que rompas la pasividad, que vayas intencionalmente hacia tu prójimo. ¿Saben que la palabra prójimo tiene la raíz o comparte raíz con la palabra próximo? Etimológicamente la raíz para estas dos palabras es la misma, prójimo y próximos. Aquellos que están próximos a vos y les cuentes del amor de Jesús. Evangelizar no es invitar a las personas a que vengan al templo, es ir a llevarle a Jesús a las personas. Por eso hablábamos de nuestro metro cuadrado, hablábamos de nuestro círculo asignado. Y no pienses en multitudes, porque cuando pensás en multitudes posiblemente te abrume el pensamiento, pero cuando pensás en individuos, lo que tiene el Evangelio, que muchas veces es una teoría simplemente en la vida de muchos cristianos, pasa a ser una fuerza de rescate personalizada. Debemos enfocarnos intencionalmente en cumplir nuestra misión. Miren, quiero contarles esta ilustración que realmente cautivó mi corazón. Esta historia es la historia de John Harper. John Harper era un hombre que el 15 de abril de 1912, cuando el Titanic se hundió bajo las frías aguas del Atlántico Norte, llevándose consigo 1.517 vidas. Ustedes recordarán el Titanic, el más grande y lujoso barco de la época. Fue un monumento que le recordó al mundo la fragilidad humana. Pero hay más en el hundimiento del Titanic que una trágica historia que se cobró muchas vidas. Hay una historia de heroico valor y una fe inconmovible. ¿Quién era John Harper? John Harper era un pastor reverendo, conocido en esa época, así se le llamaba antiguamente a los pastores de las iglesias evangélicas en Inglaterra, que abordó el Titanic justamente en Inglaterra, en Glasgow, en Escocia, donde él era reconocido
por su predicación apasionada. Era carismático, había guiado a muchas personas a los pies de Cristo con el don de la predicación. En 1912, el reverendo Harper recibió la invitación para ir a predicar a la iglesia que pastoreaba Moody, no sé si lo escuchaste nombrar, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. El 11 de abril de 1912, John Harper abordó el Titanic. Algunas de las personas más ricas del mundo estaban en ese barco. Mientras muchos pasajeros hablaban y hacían tratos de negocios, adquisiciones y hablaban de sus deseos y sueños materiales, John Harper estaba diligentemente compartiendo el amor de Cristo con otros. En los días que precedieron a la tragedia, sobrevivientes después del naufragio reportaron que habían visto a Harper como un hombre de fe, que hablaba siempre palabras bondadosas y a todos les compartía del amor de Cristo. En el anochecer del 14 de abril, al tiempo que los pasajeros bailaban en el salón de baile y probaban su suerte en las mesas del casino, John Harper arropaba a su hija en la cama, le leía el devocional, de la misma manera que lo había hecho durante toda su vida, todas las noches. A las 11:40 de la noche, el Titanic golpeó con un iceberg. El barco inundible ya estaba sentenciado. Algunos, en su incredulidad o desinformados de la tragedia, continuaban en sus deleites. No fue hasta que la tripulación del barco envió una serie de llamadas de angustia que los pasajeros tomaron conciencia de lo serio que era la situación. Entonces se desató el caos. Todo fue tan rápido, pero la actitud de John Harper deja un ejemplo histórico de fe y coraje. Dice que Harper tomó a su hija del camarote, la envolvió en una manta, la llevó a cubierta, le dio un beso de despedida y se la entregó a un miembro de la tripulación que la puso en el bote salvavidas número 11 del Titanic. Harper sabía en ese momento que nunca más volvería a ver a su hija. Su hija luego sería dejada en un orfanato a los 6 años de edad. Mientras el barco se hundía, la gente sobreviviente contó que se oyó gritar a Harper diciendo que las mujeres, los niños y los no creyentes suban primero a los botes salvavidas. Cuando Harper oyó a un hombre rechazar su llamado para aceptar a Jesús, se quitó su chaleco salvavidas y se lo entregó a este hombre diciéndole: necesitas esto más que yo. Él comprendía que había algo más importante que sobrevivir a este terrible desastre. Sabía que allí había muchos que no estaban preparados para enfrentar la eternidad. Así como el sonido del terror y desesperación continuó, Harper se enfocó en su propósito dado por Dios. Los sobrevivientes reportaron haberle visto en la cubierta de rodillas, rodeado de pasajeros aterrorizados, orando por su salvación. A las 2:40 a.m., el Titanic desapareció bajo las aguas del Atlántico Norte, dejando una nube de humo y espuma sobre su tumba. Trágicamente se hundió y sobre la superficie quedaban 1,000 personas, incluyendo a Harper, quienes luchaban por sus vidas, tratando de mantenerse a flote en el agua helada. Harper se dirigió a una pieza flotante, un resto del naufragio, y aferrado a esta, iba de una persona a otra mientras flotaban, instándoles a que pongan su fe en Jesucristo. Mientras este hombre moría, poco a poco, seguía esforzándose por cumplir el propósito de su vida, a invitar a las personas a poner sus vidas en las manos del Salvador. En el agua, John Harper se podía lo mejor que podía, hablando a la mayor cantidad de gente como le era posible, y su pregunta era: ¿eres salvo? Y si ellos no eran salvos o no comprendían esta terminología, tan rápidamente como podía les explicaba el Evangelio. Pronto John Harper se hundió en las aguas heladas, pero en sus últimos momentos, este infatigable hombre de fe continuó su propósito de vida por ganar almas perdidas. 4 años más tarde, durante una reunión de homenaje en la iglesia que pastoreaba Moody, una persona se puso de pie
y dijo: mi nombre es George Henry Cable. Lo podés googlear si querés. Soy sobreviviente del Titanic. Fui una de las únicas 6 personas que fueron rescatadas del agua aquella noche. Como cientos alrededor de mí, me encontré luchando en las oscuras aguas del Atlántico Norte. El gemido de los moribundos resonaba en mis oídos cuando flotaba cerca de mí un hombre que me llamó diciendo: ¿eres salvo? Yo no le respondí. Entonces le oí gritar fuertemente a mí y a otros que estaban a mi alrededor: cree en Jesucristo y serás salvo. El movimiento de las aguas lo alejó de mí, pero momentos más tarde le trajo cerca nuevamente. Y una vez más gritó: ¿eres salvo? Una vez más le respondí no. Y él volvió a gritar: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cansado y sin fuerzas, yo vi cómo se hundía bajo las aguas y se ahogó junto a cientos de personas. Allí solo en la noche, con 2 millas de agua debajo de mis pies, clamé a Cristo por salvación. Y dice: yo soy el último convertido de John Harper. La importancia de este trabajo, queridos hermanos, de esta tarea que el Señor nos ha dado, es que cuando veamos a la gente como la veía este hombre, como la ve el Señor Jesús, porque yo creo que este hombre seguía el ejemplo del Señor, que se están hundiendo en la desesperación y en el infierno, eso va a cambiar nuestro modo de ver todo aquello que nos rodea, y eso es lo que en definitiva nos va a movilizar a ir por uno más. La importancia del trabajo de uno a la vez se sostiene en 3 verdades fundamentales. En primer lugar, la primera verdad es que desarticula la estrategia del enemigo. Satanás busca paralizarnos, mostrándonos una playa interminable de necesidad para que creamos que nuestro esfuerzo es insignificante. Pero al tomar la iniciativa de ir por nuestro prójimo, estamos destruyendo esa mentira satánica. El método para combatir esto es imitar el método de Jesús. El maestro, dice, detuvo una multitud para atender a una sola mujer con flujo de sangre. Desvió su ruta para hablar con una mujer que estaba sacando agua de un pozo. Miró hacia arriba en un árbol para llamar a alguien que por curiosidad simplemente estaba allí, pero que necesitaba ser alcanzado. Nunca Jesús sacrificó al individuo en nombre de las masas. Siempre fue por el individuo, uno a la vez. La otra verdad es que Él activa la economía del cielo. Para el mundo una sola persona es simplemente un número, un dato estadístico. Para Dios una sola persona tiene tanto valor que justifica su sacrificio extremo. Dice la palabra de Dios allí en Lucas 15:7, el cielo no hace fiesta, o sea, basado en Lucas 15:7, vemos que el cielo no hace fiesta por porcentajes de crecimiento en la iglesia, sino que hace fiesta ¿por qué? Por un solo pecador arrepentido, por uno más que abraza la sangre de Cristo. Así que piensa en esto. A ver si estoy bien ahí. Piensa en esto. No estás llamado a cambiar las estadísticas del planeta de la noche a la mañana, pero sí estás llamado a ser el instrumento que cambie la eternidad de tu compañero de trabajo, de tu vecino, de tu familiar, para que el mundo entero, tus palabras, aunque puedan parecer un grano de arena, para la persona a la que tú le presentas a Cristo, es absolutamente todo. Tenemos un desafío, como dice ahí, el desafío de la responsabilidad. Debemos quitarnos el peso, aquello que te está abrumando, que te está impidiendo ir por uno más y asumir el deber de anunciar lo que tenemos, ¿no? De anunciar al Señor Jesucristo. Como decíamos, y esto a modo de repaso, estos días, a veces incluso nos paraliza el
creer que tenemos la responsabilidad de que el mensaje depende de nuestra elocuencia, de nuestra capacidad de persuasión. Debemos entender que no somos nosotros el Salvador. El Salvador salva, nosotros somos simples mensajeros. Nuestra única responsabilidad es lanzar de nuevo, acercar al agua a las personas que están en la orilla secándose, acercarlos a la gracia a través de nuestra predicación. Dios se encarga del milagro de la vida. A nosotros nos toca el trabajo de la entrega. Dice 1 Corintios, yo me lo anoté aquí, 3, 6, 7, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Dios es quien hace la obra, es quien da el crecimiento. Imagina por un momento que dejas atrás el temor, que dejas atrás tus limitaciones, que dejas atrás el temor al fracaso. ¿Podés imaginarte el resultado? Ayer veíamos una estadística de un 98% que no está haciendo nada y solo un 2% que trabaja. Miren, hace un tiempo estuve haciendo teniendo reuniones de capacitación, no me acuerdo qué año fue, pero con la voz de los mártires. Las historias de fe, ahora estamos haciendo un devocional con nuestra hija que todas las noches, que están basadas en historias de fe y coraje de estas personas. Las historias que hay de personas y de cómo encontraron la muerte, cómo fueron llevados a muerte por confesar públicamente su fe en Jesucristo. Es tremendo, es tremendo. Y ellos son parte de ese 2%. Estaban tan seguros, tan convencidos, tan aferrados a la cruz y al amor de Cristo, que los llevaba a tener una fuerza casi inigualable. Uno no puede entender cómo lo han hecho, pero si nosotros pudiésemos hacer lo mismo y aferrarnos a la cruz de esa manera, hoy que no sufrimos una persecución extrema, hoy que nadie nos está amenazando con que tenemos que renunciar a nuestra fe, ¿te imaginás la diferencia que podríamos hacer? Si simplemente hoy lográramos dejar de lado todo aquello que nos está paralizando. Ahora tenés algo que es más importante que una preparación incluso en teología. Tenés tu testimonio. Y en esto me gusta hacer hincapié. Tenés una historia que contar. Tenés una historia de transformación. Y eso tiene poder en sí. ¿Por qué? Porque nadie te puede negar lo que vos experimentaste. Y es justamente en esto donde tiene que estar basada tu prédica, en tu experiencia personal, no en una teoría, porque a la gente todo lo que le podamos citar parece teórico, pero cuando vos hablás de vos y te pones en ese lugar y le decís, yo estuve donde estás vos, por eso el testimonio en 15 segundos, yo estuve donde estás vos, yo sentí lo que sentiste vos, yo experimenté lo que experimentaste vos, pero ahora conocí a una persona que me transformó, cambió mi mente, cambió mi corazón. Hoy tengo ganas de vivir, de levantarme todos los días. ¿Quién te puede negar eso? Vos hacé tu parte, contá tu historia con Dios, contá cómo es tu relación hoy con Jesús y dejá que el Señor va a hacer su parte, la parte que a Él le toca y que la sabe hacer a la perfección. Entonces, y ya voy a ir redondeando, está la importancia de la decisión que vos tomes. Y esta decisión se sostiene en 3 verdades. La primera verdad es la verdad de la libertad. El primer paso que debes dar para avanzar en esta misión es liberarte mental y espiritualmente del temor y del miedo que el enemigo ha sembrado, probablemente en tu mente y en tu corazón. Las posibilidades de fracaso que muchas veces evaluamos son como cadenas invisibles que silencian tu testimonio y paralizan a la iglesia. Necesitamos cruzar esa línea. Necesitamos imaginar lo que Dios puede hacer si tomamos una decisión firme y nos ponemos realmente en las manos de Dios con la disposición de ser usados por Él. Miren, en el reino de Dios, la única verdadera pérdida es dejar pasar la oportunidad que Él nos da cada día por simple cobardía.
Ahora pensá en esto. Si no arriesgás nada por el Evangelio, ya lo perdiste todo. Y si decidís hablarle a una persona, tenés todo por ganar. Jim Elliot, misionero fallecido a mano de los Aucas, estuvimos con Judy, tuvimos la posibilidad de ir al lugar donde estos hombres entregaron sus vidas. Dijo, no es tonto el que da lo que no puede retener por ganar. No era así, ¿no? Pero no es tonto el que da lo que no puede retener por ganar lo que no puede perder. Gracias. Me faltaba la última parte. Por ganar lo que no puede perder. Esa frase muchas veces con otro hermano con el que charlamos mucho, Ezequiel, otro de los ancianos de la iglesia, nos hemos puesto a meditar porque es un gran evangelista. Y decimos, ¿te imaginás un día caminando en el cielo? O un día cuando estemos por entrar y el Señor nos reciba y de repente, porque va a ser algo, yo me imagino, algo individual, donde vamos a estar allí frente a una nube de testigos, pero que el Señor te dé la bienvenida a su presencia, a su mesa, una mesa bien puesta, y antes de pasar, vos empieces a ver personas y mirá si el Señor dice, ¿ves ese que está ahí? ¿Ves ese que está allá? ¿Te acordás? Vos tuviste que ver con eso. ¿Y te acordás? Vos tuviste que ver con aquel. Y vos tuviste que ver con el otro. Y empezamos a soñar con ser parte de la historia de las personas, ser parte de esa historia de salvación. ¿Te imaginas? Haber tenido que ver con esas personas, no porque fuimos quienes le dimos a esas personas la salvación en sí, pero los orientamos, los enfocamos hacia el lugar correcto donde ellos debían mirar. Yo quiero ser parte de eso. Deseo ser parte de eso, obvio. Y no pasar simplemente como por fuego, ¿no? Siendo salvo por gracia, estoy acá. Pero en realidad, cuando estemos allá, hay el escrito de Marca Gil, lo único que no podrás hacer en el cielo, dice, mirá, vas a llegar allá y va a ser tan grande, quizás, si yo tuviese que imaginar lo que es el cielo, sería tan grande, imagino una desesperación tan grande por volver y poder hablar a las personas de lo que es allá. Pero ya no podremos volver el tiempo atrás. Ya no habrá tiempo ni nadie a quien predicar. Por eso, queridos, el tiempo es hoy. Así que piensa en esto. La conversión es un milagro exclusivo del Espíritu Santo. Pero vos y yo tenemos la asignación única de ser un puente visible hacia la gracia de Dios. Necesitamos activar el poder de nuestra propia historia. Y para hacerlo es necesario que comencemos a abrir nuestra boca, a entrenar y preparar nuestro corazón para contar lo que Jesús ya hizo en nuestra vida. Entonces, presentar a Cristo se va a volver algo natural, se va a volver algo cotidiano. Tu testimonio hablado va a ser luego refrendado o apoyado por tu testimonio vivido. Y el corazón duro, por más duro que parezca, se irá abriendo conforme pase el tiempo y no te sorprendas cuando muchas personas se acerquen a preguntarte ¿qué es lo que vos tenés? Esa pregunta clásica, ¿no? Que te hace distinto. Tenemos que hacerlo. Y por último, ¿no? Y simplemente lo menciono, el desafío, a ver si aparece bien, de la compasión. ¿Se acuerdan que habíamos leído el pasaje de Jesús allí cuando estaba en Galilea? Bueno, lo mencionamos allí en Lucas capítulo 5, donde dice que Jesús estaba en el lago de Genezaret y el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios y él dice que vio 2 barcas en la orilla. Y dice que tomó una de las barcas de los pescadores, mientras estos lavaban sus redes, justo se subió a la barca de Simón y les pidió que lo apartaran un poco de la tierra y sentándose en ella enseñaba desde la barca a la multitud. Allí había una masa compacta, miles de estrellitas sobre la orilla, allí en la playa que se secaban.
Pero él a lo lejos no miraba solo un grupo uniforme. Él aquel día, a pesar de que cientos de personas estaban delante de sus ojos, él buscaba individuos, identificando sus dolores, identificando sus necesidades, identificando oportunidades, identificando el apuro que cada uno de ellos tiene por conocer a Cristo. Ahora, sobre cada uno de ellos pesa una sentencia de muerte, es cierto. El que no cree ya ha sido condenado. Pero Jesús no estaba para salvar una multitud aquel día. Él estaba para salvar individualmente. Y miraba a cada uno y hablaba conforme a la necesidad. No sabemos a cuántos corazones llegó en aquel día, pero estoy seguro que el individuo al que Jesús hablaba sí recibió el mensaje. Por eso la compasión tiene que ver con esto, con una postura analítica de las situaciones, de las personas que tenemos alrededor. Y como decíamos ayer también, creo que era, o el primer día en el devocional, poder identificar la manera de ponernos al lado y ver de qué forma poder llegar al corazón de las personas. Aunque nosotros sabemos a dónde queremos llegar, a dónde lo queremos llevar, realmente primero debemos atender muchas veces sus necesidades más urgentes para poder luego hablarle de lo más importante. Piensa en esto, para terminar. Queridos, vos podés darle un giro a la historia de esa persona que está cerca tuyo. Quizás hay una gran masa de gente a la que te gustaría alcanzar, pero concéntrate en esa estrellita elegida. Orá por ella. Anotaste 5 en tu papel en el día de ayer. Orá por esas estrellitas. Deja que sea Dios quien marque el tiempo y prepare tu corazón para que puedas hablarle. Y enfócate en alguna de sus necesidades específicas. Mostrarles la diferencia y contarles la diferencia que Él hizo, el antes y el después que el Señor hizo en tu corazón. De esto se trata, hacer la diferencia. De esto se trata, hacer la diferencia. Uno a uno, ganando personas para Cristo. Oren, por favor, oren. Sé que quizás nos quedamos sin tiempo por el Shenga, pero estén orando por esas personas que anotaron. Estén orando, empiecen a orar desde hoy. Miren, el milagro ocurre cuando empiecen a orar. El Señor les va a dar una muestra. Cuando ustedes empiecen a orar intencionalmente por esa persona, el Señor les va a mostrar, les va a decir, estás haciendo bien. Te va a dar oportunidades, algo va a cambiar en la atmósfera laboral, algo va a cambiar en el estudio, algo va a cambiar y esa persona por la que estás orando va a estar dispuesta a que vos puedas llegar con una palabra. Algo va a suceder esta semana si vos te pones a orar, créelo porque pasa. Dios abre esas puertas, dice la palabra, que nadie puede cerrar. Así que te propongo que empieces a orar por esa persona y de manera intencional vayas y le cuentes tu historia con Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por la invitación. Lo hemos pasado súper bien. Nos hemos requemado con la ducha. Estamos muy felices. Fue muy lindo poder compartir después de tantos años con ustedes. Siempre les recordamos y los tenemos en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Que Dios les bendiga. Muy bien, gracias. Nosotros damos a Dios por lo que nos permitió vivir en estos días. Gracias a Fabián y Judith por su generosidad en aceptar nuestra invitación. Hablamos de esto hace ya un tiempo. Y bueno, ahora vemos concretado el propósito de Dios para con la iglesia. Estamos pensando mucho en este año sobre este tema. Y bueno, nos ha sido muy oportuno la visita de ustedes dos. Cuando hicimos la invitación hace poco más de un año, no teníamos previsto todavía el tema, pero el Señor fue alineando las cosas y ahora vemos concretado esta hermosa propuesta y este hermoso tiempo que hemos compartido con el objetivo de poder llegar a otros, que es un poco la idea que tenemos como iglesia en este año 2026, llegar a otros. ¿Cuántos? ¿Cómo? Bueno, el Señor sabe, hemos recibido
instrucción sobre el particular y bueno, Dios nos acompañe para que podamos, como bien dijo Fabián, primero orar por las personas que tenemos en mente y segundo, el Señor nos va a dar los recursos, el tiempo y la disposición para hacer lo que tenemos que hacer y seguramente Dios va a prosperar esta labor. Así que muchísimas gracias Fabián, Judith, por acompañarnos en este nuevo campamento. ¿Se van a quedar a almorzar con nosotros? Sí, perfecto, muy bien. Bueno, hablando de almuerzo, está todo ya preparado, están manteniendo hasta que terminemos, así que sin más trámite vamos a preparar todo el salón y ya vamos a almorzar, no hay que esperar demasiado más. Y luego bueno, explicaremos cómo sigue la tarde para ordenar las cosas y culminar este hermoso campamento que Dios nos ha permitido tener en un lugar bárbaro y con un clima que ha sido propicio para la actividad, por lo cual damos gracias a Dios por esto. Así que vamos a ponernos de pie para orar al Señor y después preparamos todo para comer, para disfrutar juntos el asado que se está haciendo allí en la parrilla al aire libre. Oramos al Señor. Te agradecemos, Señor, por la bendición de estar completando este campamento que tú nos has permitido vivir. Gracias, Señor, por los hermanos que han trabajado tanto en los preparativos, en lo organizativo, en las compras, en los juegos, en la música. Gracias por darnos, Padre, la bendición de contar con Fabián y con Judith, que nos han acompañado y han traído este mensaje que nos anima, Padre, y nos permite ver lo que tenemos por delante y el motivo por el cual, Padre, tú nos tienes acá. Danos, Señor, sabiduría para aprovechar bien nuestro tiempo y buscar almas como un día fuimos buscados nosotros. Y oramos también por aquellos que nos han acompañado en el campamento sin conocer a Cristo. Deseamos que puedan conocer la verdad del Evangelio y nos vayamos todos juntos, contentos, por formar parte todos de una misma familia. Gracias, Padre, por tus cuidados durante el campamento. Gracias por acompañarnos en los juegos, en la comunión. Y gracias por la palabra, Padre, que con tanta claridad has traído a nuestros corazones. Bendice a la iglesia, Padre. Gracias por darnos un año más de compartir el campamento. Te damos gracias porque nos hace mucho bien estos días de comunión hermanable. Bendice, Padre, este tiempo juntos. Bendice a Fabián y a Judith en el viaje de regreso a Viedma. Acompáñales con tus cuidados. Y permítelos completar, Padre, con alegría este nuevo campamento que tú nos has dado. Gracias, amado Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por esta nueva muestra de amor para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.